¿en quién has creído? Y desde allí empieza un desafío. ¿En quién has creído? Viendo la película, cortos de la película para los niños, estaba pensando qué puerta tan grande se abre para los papitos en la casa, hacer cineforo con los niños. Esta película da por lo menos para que hablen un mes o más de ella por las noches y puedan orar con sus hijitos a raíz de ese cineforo, porque ellos se tragan el cuento de lo que la película dice y de pronto se pierde el sentido espiritual, ¿no? Y es bueno pensar en eso, hay que analizar la película, por eso deben ir los papitos y sentarse con los niños y hacer un cineforo en casa por varias noches sobre la película y aclarar aquellos puntos que tienen que ver con eso, en quién realmente creemos. La película no es para divertir a los niños, es para que conozcan al Jesús de la Biblia. Entonces, es importante eso. El último curso que enseñé en línea, algunas de las personas que lo tomaron están aquí también, fueron los evangelios sinópticos. Mateo, Marcos, Lucas, se llaman sinópticos porque ellos tienen muchos pasajes que son paralelos, se pueden leer en paralelo. O sea, los tres tienen la misma historia con unas variantes muy pequeñas y por eso se llaman sinópticos y es muy interesante. Mi experiencia con los evangelios sinópticos despertó mucho sentimiento por la vida y la obra del Señor Jesucristo. Por quién soy yo y qué soy para Él. Realmente, ¿qué estoy haciendo para que Él crezca en mi vida? Muchas preguntas. Me impactó desde la primera palabra. Y hoy solo vamos a hablar de la primera frase de cada uno de los evangelios, no más. Pero el impacto fue tan profundo que, por ejemplo, cuando llegamos a la pasión y muerte, mientras estudiaba y escribía, me puse una vez a llorar, pensando, no hay derecho, tantas cosas, y es que fue demasiadas veces lo pusieron en público, demasiadas veces lo azotaron, pero cuando Jesús estaba predicando, vuelvo adelante, cuando Jesús empezó a predicar, también sentí fatiga. Un día dije yo, tantos días y días, Jesús enseñando, predicando, sanando, toda enfermedad y toda dolencia, de eso vamos a hablar un poquito más luego. Todo eso me impactó y el Cristo de la gloria empezó a tomar como una forma mucho más agigantada. Es decir, Él es realmente el camino, la verdad y la vida. Y para llegar a la gloria tenemos que ir por Él. No hay otra manera. Pero entonces también me confrontó pensar cuál es el Cristo que nos trajeron a América Latina. ¿Qué Cristo nos trajeron? Porque somos un país cristianizado, supuestamente, un país que conoce al Señor. Anoche, cuando empezaba el partido de Colombia, lo primero que oímos cuando empiezan los partidos son los himnos nacionales, ¿no es cierto? Y cesó la horrible noche, la humanidad entera, ¿qué? Comprenden las palabras del que murió en la cruz. ¿Las comprenden? Ahí mismo pensé en el mensaje. ¿Comprenden las palabras del que murió en la cruz? Es un mensaje vacío. Es solo un poema que cantamos. No tiene sentido. Triste, ¿no? Los españoles llegaron acá. España estaba completamente
cristianizado en ese momento. La iglesia había tomado poder en toda Europa cuando el descubrimiento de América, y ellos llegaron acá con una espada en la mano para defender los territorios que iban conquistando y someter a los aborígenes, y con un religioso al lado con una cruz. Y los dos, la espada y la cruz, son símbolos de sometimiento. Y esa cruz viajó por todos los lugares donde iban los conquistadores, supuestamente con el mensaje cristiano. Y los resultados es que hace poco en la región de Quebec, en Canadá, encontraron un cementerio de niños, donde fue una escuela de niños en la colonia francesa, regentada por supuestamente líderes cristianos. ¿Qué pasó con esos niños? Todavía están haciendo arreglos allá. Están denunciando al mundo que hubo un genocidio de niños bajo la cruz. Muy triste, ¿no es cierto? En el Renacimiento español y más adelante, algunos de los poetas dedicaron algún tiempo a escribir poemas cristianos, y me sobresalta muchísimo que esa cruz que llegó acá también llegó junto con otras imágenes que nos muestran supuestamente el camino de la fe cristiana. Una mamá con un niño en los brazos, y en Bogotá hay un centro de adoración muy grande al Divino Niño, indefenso, colgado allí, suspendido en los brazos de mamá. ¿Quién puede hacer algo por los devotos del niño? La mamá. Entonces esa mamá empezó a aparecer en las ollas del arroz, en una pared, en un árbol, en todas partes, y nos llenaron de esa mamá. Y desviaron el mensaje de la cruz. Y desviaron el mensaje del Evangelio. Y también el Jesús que nos presentan generalmente es un Jesús caído, que tiene mucha relevancia en el tiempo de la Semana Santa. Las iglesias hacen mucho esfuerzo, muchas iglesias, por mostrar a ese Jesús caído. Aquí hay flagelantes en el norte de Colombia, personas que cogen y hacen azotes y se golpean hasta sangrar, porque quieren rendir homenaje al Jesús caído. Y pensando en ese Jesús caído, me acuerdo cuando fuimos a Monserrate, lo que yo quería ir y conocer al Jesús de Monserrate. Cuando salí tenía tanta tristeza de esa imagen que vi. Y aquí en el valle está el Señor de Buga, también el Milagroso. Y me acordé del poema de Unamuno del siglo XVIII. Lo han leído quizás algunos aquí, pero voy a leer apenas un pedacito, 2 estrofitas de eso. Esto es solamente un recorderis de que nosotros hemos vivido oyendo, por eso la gente tiene comezón de oír, no quiere oír más, oyendo de cosas cristianas sin llegar a Jesús, sin llegar al Cristo de la gloria. Y Unamuno en sus 2 últimas estrofas dice:
Él escribió este poema a una imagen de una iglesia en España, la iglesia de Santa Clara. Y él escribe: oh Cristo precristiano y poscristiano, Cristo todo materia, Cristo árida carroña recostada en cuajarones de la sangre seca. El Cristo de mi pueblo es ese Cristo, carne y sangre hecha tierra, tierra, tierra. Cuna de muerte del terrible Cristo que no despertará sobre la tierra. Es solo tierra, 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 tierra. Carne que no palpita. Tierra, 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 tierra. Cuajarones de sangre que no fluyen. Tierra, 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 tierra. Y tú, Cristo del cielo, líbranos de este Cristo de la tierra. Así termina su poema. ¿Cómo les parece? Tremendo, ¿no? ¿Cómo presentan los evangelios al Señor Jesús? Vamos a la palabra, vamos a la Biblia, tenemos de dónde agarrarnos para encontrar al Cristo de la gloria, porque lo que hemos conocido desde pequeños es una mentira. Y nosotros que amamos a Jesús, debemos conocerle en su esplendor y en su gloria. ¿Cómo presentan los evangelios a Jesús? Los evangelios presentan también al Jesús de toda la Biblia, porque no podemos desconocer que toda la Escritura apunta a Jesús. Desde Génesis 3:15 en adelante, toda la Escritura y el libro de Isaías, muchos lo han catalogado como el Evangelio del Antiguo Testamento, por la presencia de Cristo. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su nombre, y llamará su nombre Consejero, Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo admirable de su imperio no tendrá fin. Y sigue hablando, y en Isaías 53, el herido fue por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿No es ese el evangelio de Jesucristo en el Antiguo Testamento? Y todo el Antiguo Testamento y la historia del pueblo de Israel. Yo estaba muy angustiada porque quería predicar este mensaje, pero había demasiadas cosas. Y me puse a mirar desde Génesis hasta Apocalipsis, uno a uno los libros, pensando en la historia del pueblo. Qué triste, qué triste. Triste, triste, y como Dios mismo metiéndoles la mano para levantarlos y seguir manteniendo ese pueblo hasta que el Imperio Romano tomó posesión después del Imperio Griego, y es el tiempo perfecto para el nacimiento de Jesús. Y nace en un pesebre en Belén de Judea. Pero ¿cómo lo presentan los evangelios? Vamos a mirar Mateo 1. Y podemos seguir hasta el 15, creo yo, que es que 17, presenta la genealogía de Jesús. Mateo escribe un evangelio que cita 53 veces el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué está diciendo? Todo el Antiguo Testamento nos habla de Cristo. Además, está diciéndoles a su pueblo que Jesús no es un aparecido, que está anunciado en toda la Escritura, que es el Mesías prometido por Dios, por eso formó un pueblo.
le enseñó a adorarlo. Es que hay que darnos cuenta que la enseñanza de Dios, de la adoración del pueblo, es hermosísima. Hace un diseño que le muestra al pueblo cómo llegar a la presencia de Dios a través del tabernáculo del desierto, ¿cierto? Pero eso en el tiempo de Jesús era una carga que nadie podía llevar. Solamente leer lo que Jesús le dijo a los escribas ya nos abre a la luz de que era una carga que nadie podía cumplir, solo Él la pudo cumplir. Nadie. Porque era una carga onerosa. Tenían los 10 mandamientos que Dios les dio en el monte Sinaí. Ese era lo básico y sigue siendo lo básico para nosotros. Luego, Moisés estipuló esos 10 mandamientos en una ley que la tenemos en Levíticos y en Números, y eso debía haber sido suficiente. Pero ellos tenían, cuando fueron llevados a Babilonia, los dirigentes del pueblo judío hicieron un Talmud, el Talmud babilónico, y era otra estipulación de todas esas leyes con mucho más cargas, incluyendo cargas económicas. Luego volvieron a Jerusalén. Después de haber sido deportados, regresan y hacen otro Talmud, el Talmud de Jerusalén, con mucho más cargas. Y tenían la Mishnah, que tenía que ver con el culto. Así que la ley de Moisés era apenas el comienzo de toda la carga que tenían cuando Jesús llegó. Y por eso le dice a los escribas, ustedes le imponen cargas que ustedes nunca llevan. Ustedes no hacen sino dañar al pueblo. Hay que leer el capítulo 25 el capítulo 13 de Mateo, 11 de Mateo, 13 de Lucas. Y todo lo que los ayes contra los escribas, porque había escribas, fariseos, saduceos, eran dos corrientes religiosas dentro de la misma religión. Tenían sacerdotes, tenían escribas, los que escribían siempre copiaban las escrituras, pero tenían intérpretes de la ley. Y cuando ellos se reunían en un conjunto que se llamaba el Sanedrín, de 70 personas, ellos también promulgaban más leyes y más leyes y más leyes. En el tiempo de Jesús todavía estaban haciendo leyes para el pueblo. Entonces, realmente era agotador. Cuando Jesús llama a sus discípulos, les dice, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Porque en las sinagogas, donde instruían a los niños, les decían que el cumplimiento de la ley era un yugo que nos mantenía unidos a Dios. Y todo el cumplimiento de todas esas leyes que ellos tenían era el yugo que les imprimían los sacerdotes y los maestros de la ley a cada persona en el pueblo. Y cuando Jesús llama a sus discípulos y habla a las multitudes y a sus seguidores, les dice, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. ¿Por qué? Porque Él redujo todo eso que tenían ellos, ya lo he descrito, a solo 2 cosas. Amarás al Señor de todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. ¿Y qué más? Y al otro, como a ti mismo. Eso era todo. Ese es el yugo que el Señor nos dejó. ¿Es fácil? ¿Es ligero?
Bueno, ¿lo estamos cumpliendo? Esa es mi pregunta. Allí por eso digo, ¿en quién hemos creído? Bueno, tenemos Mateo 1, como dice Mateo 1:1. A ver, ¿ya está? Todavía. Téngame listo los versículos. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Cuando dice Jesucristo, está hablando de Salvador y de Mesías. El Mesías era un hombre del pueblo. Pero más adelante, después de terminar la genealogía, él dice, hijo de Dios. Esto lo vamos a ver luego. Entonces, toda la escritura que apunta a Cristo, Mateo nos dice eso, el hijo de Abraham, el hijo de David, y luego hace una genealogía. Casi predico solo de la genealogía, ¿verdad? Porque me puse a estudiar esa genealogía, 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 de David hasta la deportación, 14 de la deportación hasta Cristo, y luego me pongo a mirar cómo la ascendencia de Jesús es gentil, totalmente gentil, y cómo la mujer es redimida a través de esa genealogía. Es muy lindo. Es precioso. Entonces él quiere mostrar a su pueblo, Mateo, que Jesucristo es el Mesías prometido desde Abraham. Por eso cogió a Abraham, que también era gentil, lo sacó de Ur de los Caldeos, por allá cerca de Persia, lo llevó a Canaán e hizo un pueblo para que le glorificara. Ese pueblo llegó a las condiciones que ya les conté. Entonces, en la genealogía y en las generaciones que coloca en la genealogía, hay esas cosas. Uno, Jesús de ascendencia directamente gentil, ¿no es cierto? Las mujeres que menciona allá son Rahab, que fue aquella ramera que ayudó cuando iban a reconquistar la tierra, cuando vino el pueblo de Egipto a Canaán de nuevo. Ella estaba en Jericó y ayudó a los que iban en la conquista y entró a ser parte del pueblo y que se metió en la genealogía de Jesús. Ahí está, una gentil. Y la segunda, descendiente de Rahab, tenemos a Ruth, la moabita, descendiente de Abraham, otra gentil, es que la descendencia es diferente. Otra gentil, Ruth la moabita, que entra al pueblo y dice, y ella se casa con vos. Y luego viene Isaí, de esa misma descendencia, el padre de ¿quién? De David, de donde viene Cristo. Entonces también otra persona, no acostumbraban a colocar a las mujeres como cabeza en las genealogías. Y para mí esta es la prueba de que la obra de Jesucristo era para todo el mundo. Y la redención para la mujer comienza allí, inclusive en Tamar, más atrás. La primera mujer que él nombra es Tamar. Y es impresionante esa historia. No la voy a contar porque es muy larga, pero estúdienla, está en Génesis capítulo 38. Léanla, es importante. Bien, la persona, obra y ministerio de Jesucristo fue dedicado
Lucas nos dice que tenía como 30 años cuando comenzó su ministerio. Cristo comenzó su ministerio, una vez se bautizó en el Jordán con Juan el Bautista, y Juan el Bautista, muy poco después del tiempo del bautismo de Jesús, fue llevado a la cárcel y luego fue muerto bajo el poder de Herodes. Y Jesús comienza su ministerio. Y la primera cosa que él hace en su ministerio es llamar a sus discípulos. Llamarlos y decirles: vengan conmigo para que sean pescadores de hombres, pescadores del lago de Galilea, que estaban en la inmunda, porque no habían conseguido con qué pagar impuestos. Y Jesús hace una pesca, ellos se ponen al día y se van con Jesús. Y empieza Jesús su ministerio con Pedro y Andrés, su hermano. Según el Evangelio de Juan, ellos habían quedado antes de eso una noche con Jesús. Cuando Juan les mostró, he ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y Jesús iba por toda Galilea, esto es Mateo 4:24, enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se extendió su fama por toda Siria, escuchen, Siria, y le traían todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, endemoniados, epilépticos, paralíticos, y los sanaba. Y era día tras día, tras día, tras día. Y le traía multitudes de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén y de toda Judea y del otro lado del Jordán. Espiritualmente sanó mucha gente. Emocionalmente sanó a mucha gente. Pero físicamente dedicó su vida a mostrarle a la gente el valor del ser humano. No despreció nunca a alguien que lo tiraban fuera de la ciudad, como eran los leprosos. Y para el judío, una enfermedad era el símbolo de que esa persona era pecadora y que no merecía estar en sociedad. A eso se dedicó el Señor Jesús, a esas personas, a cuidarlos, a levantarlos, a abrigarlos con su amor. Ahora Marcos, el Evangelio de Marcos dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Hemos visto al Jesús sanador que trabaja todo el tiempo. Marcos es muy ágil y comienza de una vez con el bautismo de Jesús, la muerte de Juan y luego Jesús ya en el capítulo 2 sanando un cojo, a un paralítico que le bajan por un techo, es más bien. El evangelio principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. El único que fue discípulo de Jesús fue Mateo. Están todas las listas que se dan de discípulos, inclusive en Hechos capítulo 1. Marcos no. Marcos era un chiquitín curioso que cuando Jesús muere, estaba muy joven. Él estaba ya, cuando Jesús fue apresado en el huerto, él estaba allá, era de noche, y cuando fueron a cogerlo los guardias, él se les deslizó. Y él tenía su testimonio, lo coloca allí en forma anónima, pero se dice que era Marcos el que estaba allí. Y parece que era el hijo de María, la dueña de la casa del aposento alto, donde estaban los discípulos, hasta Pentecostés. Entonces, orando allí todo el tiempo, entonces él conoció de cerca, con la curiosidad de un adolescente y de un joven, la vida de Jesús.
Fue el primer evangelio escrito. Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Ese es el Cristo en quien nosotros creemos. No el Cristo de la iglesia de Santa Elena. No el Cristo de la crucecita de madera que se cuelga uno en el cuello. No ese Cristo que se echa la gente cuando va a hacer cualquier cosa buena o mala. No al Cristo que a muchas veces utilizamos como si fuera nuestro sirviente. Señor, hágame esto, por favor, usted puede, hágalo. O el Cristo que colocan muchos con un letrerito en su carro. Jesús es mi copiloto. ¿Por qué no es el Señor de su vida y sí su copiloto? ¿Por qué tiene usted que mandar a Jesús? Bueno, pero Lucas era griego, era discípulo del apóstol Pablo, era un hombre instruido porque era un médico y conoció a Jesús y predicaba junto con Pablo, iba con él a muchas partes, pero tuvo discípulos especiales a los cuales él le dedicó mucho tiempo. Y esta es una carga, no es una carga, es un trabajo, es un deber, es una responsabilidad de cada uno de nosotros aquí, lo que hizo Lucas. Ganó a Teófilo para Cristo, ¿y qué se puso a hacer? A estudiar la palabra, investigar y escribir, y ahí resultó el Evangelio de Lucas. ¿Qué dice Lucas 1:1-5? Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden las cosas la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Nota la convicción de este hombre por Jesús, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio le vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de ¿qué? Haber investigado con diligencia todas las cosas desde el principio, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Me llama mucho la atención que Lucas era alguien que era muy responsable por todos aquellos a quienes él hablaba del Evangelio. Y responsablemente, como deberíamos ser nosotros, se dedicó a estudiar hasta el fondo lo que había de Jesús para comunicárselo ¿a quién? A su discípulo, que era un hombre importante. Y no se contentó con eso. Siguió comunicándole todo lo que se hizo en la expansión del Evangelio hasta que el Evangelio llegó a Roma, donde él llegó con Pablo y escribió el libro de los Hechos. Por eso Lucas escribió 2 libros para una misma persona, para Teófilo, el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Pero lo que me impacta es la responsabilidad que tenemos nosotros con aquellos a quienes les hablamos de Cristo, con los hijitos que nacen de nosotros. No los dejemos crecer sin Cristo. No. Con la persona que nos ayuda en la casa, con el que va a hacernos un arreglo, con el chofer del taxi. Tenemos una responsabilidad. No solo decirle, busque a Jesús, Él puede salvarlo.
Y luego, ojalá alguien le hable de Cristo más. Tenemos la responsabilidad que aquellos que bajo nuestra ayuda, nuestra tutela, conocen a Jesús, ayudarlos a crecer en Jesús, mostrándoles un evangelio nítido, real. Juan, el evangelio de Juan, nos exalta a la gloria con Jesús. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Era en el principio con Dios. O sea, lo trae desde el principio, está ya en la eternidad. Y Hebreos nos dice, por Él fueron creadas todas las cosas. Y la exaltación que hace Pablo en Colosenses dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que fue hecho, de lo que es hecho fue hecho. Entonces, Juan nos encumbra la gloria para decir que ese Jesús en quien nosotros creímos no es el Cristo de Santa Elena, es el Dios glorificado, el Cristo de la eternidad, el Señor de señores, que dio su vida para que tú y yo tuviéramos una eternidad gloriosa. Cuando vi entrar a Roberto, estaba pensando también en mi mensaje y dije, qué dicha, tu Violita está en la eternidad. Nosotros sentimos el vacío, el dolor. Bienvenido Roberto, Liliana, Dieguito. Sientan nuestro cariño y el dolor del vacío de ella, pero ella está allá. Por eso murió Jesús, para garantizarnos. ¿Y qué nos garantiza el Evangelio del Reino? ¿Qué nos garantiza? Que si nacemos de nuevo tenemos un nuevo hombre, porque somos nuevas criaturas, ¿cierto? Y si nacimos de nuevo, somos herederos y coherederos con Cristo de un reino eterno. Tenemos todo garantizado. Pero tenemos que vivir cada día esa verdad en nuestro corazón. Hebreos entonces nos habla de ese que es el resplandor de la gloria de Dios era Jesús. Ese es el Jesús en quien debemos confiar. Ese es el Jesús. No sincreticemos. No usemos el nombre de Jesús como usamos cualquier otra palabra. O agüeros, creencias, trapitos. Si has nacido de nuevo, lleva ese nuevo nombre, un nuevo estatus, una nueva ciudadanía, una herencia adquirida. Tenemos todo en Cristo y no esperemos estar en cuidados paliativos para decir, sí, ahora reconozco que no he vivido plenamente a Jesús. Vivámoslo desde ahora y disfrutemos la presencia del Cristo de la gloria, el Cristo de las Escrituras. Estudiemos la palabra. La palabra de Dios es viva, eficaz, penetrante, llega a su vida y penetra las coyunturas, los tuétanos, los pensamientos, transforma los pensamientos y las intenciones del corazón. Ellas son las que permiten que seamos sabios y preparados para toda buena obra. Ellas, las Escrituras. La presencia permanente de Cristo por el Espíritu de Dios en nuestras vidas. El estudio de la palabra que nos hace crecer en conocimiento de Él. Y el anhelo de que otro conozca a Jesús es en lo cual nosotros debemos creer, vivir y practicar. Que el Señor nos ayude a no tener un Cristo de cuentos, de historia o de imágenes, sino al Cristo vivo de la gloria y pensar en Él cada día
y depender de Él en cada momento. Bendiciones. Gracias.